Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema, entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias, hermano. Hermanos, pues miren, vamos a continuar con este mismo asunto de la dieta que el Señor quiere para su pueblo. Fíjese, en Levítico, pues en realidad, o sea, hay todas esas ofrendas. Pero básicamente en capítulo 11 se nos muestran, o sea, de los animales de las bestias sobre la tierra, ¿verdad? Luego de los animales en el mar, luego también de las aves, pues prácticamente las aves, pues digo, realmente, principalmente las que comen grano, ¿ve? Lo que debemos de comer. Y luego también, o sea, vamos a decir, como en este caso, es que no sé cómo yo nombrarle a las langostas o a los chapulines, ¿verdad? O sea, no sé si son insectos o no sé realmente ni cómo decirles. Pero bueno, pero que tienen patas y, y piernas, vamos a decirlo así, ¿sí? Entonces ellos pueden saltar sobre cualquier obstáculo que se les presente, ¿verdad? Esa clase de gente es la que debemos de ser, hermanos. O sea, gente que pueda saltar cualquier obstáculo y que se pueda mover bien en el mundo, en el mar, ¿verdad? O en Egipto, donde sea, ¿verdad? O sea, positivamente. Pero quiero decirle, o sea, después de eso, ¿me entiende? Yo quisiera esto relacionarlo con la visión que tuvo Pedro en, en Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 10, Pedro vio una visión, vio un lienzo que venía atado de las cuatro puntas del cielo y traía toda clase de animales cuadrúpedos, reptiles, etcétera. O sea, puros animales inmundos realmente. ¿Ve? Y nomás considere, o sea, el Señor le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro, o sea, pues al ver la clase de animales y todos estos, pues dijo, oye, Señor, espérate, pues en mi boca no ha entrado jamás animal inmundo. Y el Señor le vuelve a decir, Pedro, mata y come. Pero Señor, yo conozco Levítico 11, Señor. Pedro mata y come. Wow, es interesantísimo, hermanos. O sea, el Señor, digo, nomás considere que el Señor le haya dicho 3 veces, Pedro mata y come. Pero fíjese, cuando Pedro descendió de ahí, o sea, fíjese en el verso 17. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, quiero decir que Pedro conocía perfectamente Levítico 11. Él en su boca pues no había entrado animal inmundo. Es un hecho, ¿ve? Y yo quiero mostrarle realmente que Pedro pues consideraba la dieta de los judíos, ¿verdad? De ahí de Levítico 11. Y en su boca pues no había entrado cosas inmundas. Y yo le quiero decir, digo, yo no sé usted cómo esté, ¿verdad? En su relación con el Señor. Pero realmente una vez que baja Pedro, o sea, fíjese lo que dice
estamos en el libro de los Hechos. En capítulo 10 es donde está esta visión. Del versículo 9 al versículo 16, ¿ve? Está la visión que Pedro vio. Pero fíjese en el verso 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. Escuche, o sea, Pedro, pues como que 3 veces le dijera al Señor, pues ya era una cosa que no podía pasar por alto, ¿me entiende? Y él dijo, pues, ¿qué me quieres decir, Señor? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Cuál es el punto? O sea, no sé, digo, y Pedro iba cavilando en su mente, nomás eso, ¿me entiende? O sea, no tenía lugar para más cosas. Pero fíjese el versículo 28, o sea, Hechos 10:28. Y les dijo, vosotros sabéis que le está prohibido a un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Escuche lo que sigue. Pero a mí me ha mostrado Dios. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame profano o inmundo. ¡Wow! ¡Wow! O sea, Pedro vio realmente lo que Dios quería mostrarle. Digo, claro que Pedro tenía una mente, ¿me entiende? De acuerdo con la ley, ¿ve? Él conocía Levítico 11, sí lo conocía. Y por esa razón, digo, él pensaba pues que eran animales inmundos, animales impuros, ¿ve? Y que no debía de comer él. Pero se bajó de la azotea y iba cavilando en su mente, ¿qué quiere decir esta visión, Señor? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Verdad? ¿De qué manera lo debo de ver? Pero en el verso 28, entonces Pedro dice, pero a mí me ha mostrado Dios. ¡Wow! ¡Wow! Digo, qué tremendo, ¿eh? Que a ningún ser humano llame profano o inmundo. Es decir, en ese momento haga de cuenta que le cayó el 20. Es lo que decimos, ¿verdad? O sea, dice la escritura ahí, Primera de Corintios 9:9. O sea, no pondrás bozal al buey que trilla. Dice Pablo, ¿será que Dios tiene cuidado de los bueyes? No, lo dice enteramente por nosotros, ¿me entiende? Porque con esperanza de arar, ara el que ara la tierra, ¿sí me entiende? Con la esperanza de cosechar el fruto. Entonces dice el Señor, no pondrás bozal al buey que trilla, ¿ve? Y en ese sentido, pues lo estaba comparando Pablo precisamente con uno que sirve al Evangelio, uno que labora en el Evangelio. Digo, entonces, hermanos, ok, ¿qué quiero decir? Que realmente, después de esto, o sea, Pedro iba camino a la casa de Cornelio. Iba a predicarles a los gentiles. Fíjense, en Mateo 16:19, el Señor le dice a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Digo, nomás quiero decir hasta ahí. Entonces, los estudiosos de la Biblia, ¿me entiende? Dicen que una llave, o sea, la usó Pedro el día de Pentecostés con la parte judía. Y otra llave, pues estaba a punto de usarla aquí, en la casa de Cornelio, con la parte gentil. Entonces, es un hecho que Pedro pues llegó y les predicó, ¿ve? Y luego pues todos ellos, los gentiles, recibieron la palabra de una manera tremenda, ¿ve? Tremenda. Y empezaron también a hablar en lenguas y todas esas cosas. Entonces Pedro dice, pues ¿quién puede impedir que se bauticen?
Pues nadie, nadie. O sea, digo yo, pues el Señor así lo ha hecho. Entonces quiero decir cómo fue la manera en que Pedro lo interpretó, en que Pedro llegó a ver ese asunto. ¿Ve? Quizá a lo mejor podamos decir, no es sencillo, pues no, no es sencillo. Incluso, mire, está ahí en el relato. Pero yo le voy a decir una cosa, el problema es que nosotros leemos y damos por hecho que todo lo entendemos, pero no lo entendemos. No lo entendemos, hermano. Por favor. Pues mire, ahí esos versículos tienen 2000 años, hermano. Y todavía no los entendemos. ¿Ve por qué? Porque estamos preguntándonos si debemos comer esto, si debemos comer lo otro, si debemos ta. ¿Ve? Bla, bla, bla. Entonces, fíjese, en el libro de Corintios, en capítulo 8, está algo referente al comer lo sacrificado a los ídolos. Fíjense, dice Pablo, dice, bueno, si gustas leer desde el verso 1, sí, primera Corintios 8, del versículo 1, vamos a leer bueno, digo, vamos a leerlo del periodo hasta el 8 y luego ahorita te digo dónde más. Okay. Es 1 Corintios capítulo 8. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Amén. Y si alguno cree que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. En cuanto a comer, pues, de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. Algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Pero la comida no nos hace recomendables ante Dios, pues ni porque no comamos seremos menos, ni porque comamos seremos más. Hasta el 13. Mas mirad que este derecho vuestro no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, reclinado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será animada su conciencia si él es débil a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo es destruido el débil, el hermano por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Amén. Dice, hermano, esto es lo que Pablo dice en cuanto al comer lo sacrificado a los ídolos. Pablo dice que un ídolo es nada en el mundo. Él no tiene problema en comer. Pero si va un hermano que tiene conciencia débil y come como sacrificado a los ídolos, pues entonces hay que tener cuidado. ¿Ve? Entonces ese es el punto. O sea,
Si mi hermano tiene la conciencia débil, pues yo no voy a comer por causa de mi hermano, ¿ve? ¿Para qué voy a ser tropezadero para mi hermano? Pero si dos fuesen, vamos a decir, a comer reliquia, y los dos están claros de que un ídolo es nada en el mundo, y que pues simple y sencillamente van a comer y ya. Entonces pues yo digo amén, ¿ve? Pero si uno de ellos dice, no, pues es que es reliquia, fue ofrecido a un ídolo, esto, lo otro. Bueno, pues entonces, si él no come, yo tampoco comeré. No por causa mía, sino por causa de mi hermano. Gloria al Señor, hermanos. Amén.